todos en la vida quizás hemos pasado situaciones donde sentimos que se nos acaba la vida. ¿Cierto? O sea, es decir, ¿alguna vez usted se ha sentido zarandeado? ¿Se ha sentido como que le mueven la mata? ¿Sí? Toda la vida dicen por ahí. Bueno, pero déjame decirte, ya tú vas a ver por qué el zarandeo se convierte en algo bueno, porque es un punto de partida para muchas cosas, ¿no? Que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Fíjense, este pasaje vemos cómo Jesús, para comenzar, le dice Simón, Simón. ¿Por qué no le dice Cefas o Pedro? Lo llama por su nombre original, el primer nombre que él tenía, antes de que Jesús le cambiara el nombre. Lo llamó por su nombre, Simón, Simón. O sea, eso es como cuando tus papás te dicen Luis Gabriel Linares Andorre. Como cuando llamo a mis hijos a Santiago. Santiago Israel Linares Ortega, por favor, ven acá. Eso es como para que uno esté, ay, ya va, algo pasó, ¿cierto? Cuando a ti te llaman por tu nombre completo o por un nombre que tus padres no te llaman normalmente, tú dices, algo pasó, algo me quieren comunicar, ¿ok? Entonces, pero algo bien curioso en este versículo es que él le habla a Simón, pero está hablando en plural. Dice, os ha pedido para zarandearos. O sea, es decir, los pidió para zarandearlos. Entonces tú dices, pero ya va, porque si está hablando con Simón, con Pedro, está hablando en plural. Está hablando hacia todos los discípulos que estaban allí. Quiere decir que todos tenían una petición de Satanás para zarandearlo. Eso es lo que quiere decir. Cada uno de ellos tenía esa petición de parte del enemigo. Ahora, la cuestión está, ¿qué es zarandear? ¿Saben? El proceso de zarandear es un proceso que se aplicaba para cuando el trigo daba cosecha, ¿ok? Salía el trigo y tenía un proceso de zarandeo para sacar las impurezas del trigo y quedara la semilla íntegra, ¿ok? Lo bueno, la semilla buena para poder hacer el trigo molido y hacer la harina y todo lo demás. Entonces, eso me llama mucho la atención lo que cantábamos hace un momento. ¿Qué decía la canción que la anterior, no la última? Repíteme el coro, por favor. Purifican. Yo quiero ser probado. Yo quiero ser refinado. Es parecido al zarandeo. Cuando hablamos de oro, cuando hablamos de plata, se trata de fuego, ¿cierto? Pero lo que quiere decir es que te está sacando las impurezas. Y el zarandeo busca lo mismo, ¿ok? Entonces fíjense que ese zarandear implica poner a prueba la fidelidad de alguien. O sea, cuando zarandean el trigo están probando que el trigo era bueno, que era buen trigo y que no era buen trigo. Por eso es que dice el versículo que no puedes cortar, tienes que dejar que crezca el trigo y la cizaña, porque puede ser que cortes buen trigo, ¿cierto? Que cortes el que es bueno. Entonces, la cuestión está en que vemos en la Biblia situaciones que le pasaron a hombres, como a Job, fue uno de ellos, ¿cierto? Job fue zarandeado, pero tremendamente. Perdió todo, se probó su fidelidad, pero durísimo. O sea, yo no sé si hay alguien en la tierra actualmente que haya resistido todo eso y que siga diciendo Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es esto, ¿me entiendes? No lo sé, no lo he conocido. Porque realmente nosotros como seres humanos, cuando nos sucede cualquier situación, lo primero que pensamos es, ¿por qué me está pasando esto, Dios mío? Si yo hago esto, si yo soy bueno, si yo soy...
¿Cierto? Ahora, este punto de partida, cuando nosotros tenemos situaciones en nuestra vida, ¿por qué llamamos punto de partida? Porque eso es un inicio para bendición o para destrucción. ¿Ok? Tiene dos propósitos. Y yo quiero que hoy lo veamos desde los dos puntos de vista. Es decir, yo, según como yo vea las cosas, según como yo tenga mi fe, según como yo proceda, eso va a llevarme a destrucción o a bendición. Amén. Ahora, lo primero que quiero que veamos es el propósito que tiene el enemigo, Satanás, en nuestras vidas con el zarandeo. ¿Ok? El primer propósito que tiene es separarnos de Dios. Porque eso es lo que hace es separar las cosas. Pero él está buscando que tú te separes y te alejes de Dios. Fíjense que dice la palabra en Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La versión TLA dice, Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo. Ahora, ¿qué busca Satanás con esto? Que nosotros nos traslademos de nuevo a las tinieblas, al reino de las tinieblas, que cuando venga ese zarandeo, vamos a poner ejemplos quizás del día a día. Yo conversaba en estos días con una persona que me estaba diciendo que tenía una situación con su hijo, porque la hija está como alejada de ella, alejada de Dios, ¿verdad? Y bueno, vive sola hace muchos años la hija, y la realidad es que esa persona tuvo una pérdida de un bebé hace unos años. Y esa persona quedó brava con Dios, peleada con Dios. ¿Por qué? Porque no entendía o no entiende aún por qué pasó eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Es una situación que tú dices, bueno, pero ¿por qué sucedió esto si yo aparentemente me porto bien? O según lo que yo entiendo. Y la realidad es que si tú decides en esa situación alejarte de Dios, te vas a terminar alejando de Dios. Nosotros, la pastora y yo, tuvimos hace unos años, antes que naciera Cristian, una pérdida de un bebé. Y nosotros ya éramos pastores y estamos predicando y sirviendo en la iglesia 24/7. Y la primera pregunta que te llega a la cabeza es situación, Señor, ¿por qué está pasando esto? Si yo te sirvo todos los días, si yo hago esto. Si yo procuro tener una vida honorable, digna, que sea de buen testimonio. Simplemente empieza la parte de la soberanía de Dios. Y resulta que cuando nosotros entendemos que el primer propósito que tiene el enemigo cuando hay zarandeo en nuestra vida es alejarnos de Dios, tú dices, no, me pego más a Dios. Dices, no me voy a alejar. Me voy a quedar aquí pegado. Así Dios me diga lo que me diga, así Dios me regañe. Eso es como los niños, ¿sabe que los niños sienten seguridad con sus padres, cierto? Y su padre a lo mejor lo regañó, a lo mejor está, pero ellos ven un extraño y se quedan pegados a su papá. Así su papá lo haya regañado. Se queda así pegado. No, aquí está mi papá. Entonces mi papá está ahí con cara ahí apretada, pero no importa. ¿Me entienden? Nosotros debemos sentir esa misma seguridad, esa misma protección, ese mismo cuidado de parte de Dios cuando llega el zarandeo a nuestras vidas. El zarandeo no es para que nosotros nos alejemos de Dios, sino para que realmente podamos sacar nuestras impurezas de nuestra mente, ¿no? De nuestro corazón. Porque créame que esos pensamientos pueden llegar a ser lícitos en la carne, porque esos son cosas de la carne y del alma incluso. Señor, ¿por qué pasa esto? Señor, ¿por qué tú lo permites? Y Dios da tu respuesta. Y Dios te da tu respuesta. Ahora, nosotros podemos tomar esa decisión. Aquí llegan los puntos de la decisión en nuestra vida. Porque queremos dejar muchas veces eso a lo fortuito o al cómo nos sentimos. Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted se siente bien cuando, o sea, si alguien le hizo daño, verdad que no es fácil pensar en
en perdonarlo, o en darle un regalo, o en tratarlo bien. ¿Verdad que no es fácil? Para nada. Usted piensa en lo que el daño que usted recibió y usted... Y ahí te tritura Dios, ¿no? El carácter. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña a que no paguemos mal por mal, sino bien por mal. Es decir, si te hace mal, haz bien igual, de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos una decisión. En estas situaciones también tenemos decisiones. Estoy zarandeado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a tomar un ejemplo que viven muchas veces los adolescentes. A veces los adolescentes se sienten incomprendidos. Bueno, yo creo que todos los adolescentes nos sentimos incomprendidos en algún momento. Cuando fuimos adolescentes, los que ya estamos pasados de la adolescencia, nos sentimos incomprendidos por nuestros padres. Y los que están todavía en la adolescencia, en este momento, se sienten incomprendidos por sus padres. No me comprende mi papá no sabe, mi papá ya es un viejo. ¿O no? Entonces, ¿pero qué sucede? Hay situaciones en la adolescencia donde de verdad quizás el padre o la madre no tiene realmente un consejo sabio o un cuidado o simplemente no estuvo, y eso se convierte en un zarandeo para ese joven porque le afecta. ¿O no? Ustedes como yo saben que cuando estamos así muchachitos y no tenemos un consejo sabio, una guía correcta, podemos tomar decisiones bien locas y bien jaladas de los cabellos, ¿no? Y hacer cosas que tú dices, bueno, pero que nos traen consecuencias inclusive hasta fatales. ¿Ok? Ahora, hay dos opciones que tiene ese adolescente, ese joven. O se aferra en buscar de Dios y que Dios lo guíe y le dé esa paternidad, o en ponerse bravo con sus papás, con Dios, con el mundo, porque no estuvo el papá o la mamá. ¿Cierto? ¿Y qué pasa entonces en una situación donde quizás los padres de ese niño murieron? Porque las hay. Que quizás un niño de X edad quedó sin papá y mamá, quedó huérfano. Entonces, ¿qué sucede? Entonces mi molestia es contra Dios. ¿Por qué, Dios, tú permitiste que pasara esto? ¿Cierto? Vemos la contraparte quizás de una mujer que quizás perdió un bebé y dice, ¿por qué permitiste esto? Pero lo vemos desde el punto de vista del hijo. ¿Por qué tú permitiste que mis padres no estén? ¿Cierto? Y sigue el zarandeo. Ahora, dice la palabra en 1 Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, cuando nosotros entendemos eso, yo no sé si usted entiende bien esta analogía de que el león rugiente anda buscando a quien devorar. Yo le he explicado en el pasado, pero la voy a volver a explicar si usted no la ha escuchado. El león rugiente que habla la Biblia, por lo general es un león que ya es viejo. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que no tiene la fuerza, no tiene la agilidad para quizás cazar una presa muy ágil. ¿Ok? Por lo tanto, su recurso más fuerte es rugir con toda su fuerza para paralizar a la presa. Entonces, ¿qué sucede? Él ruge de un lado, la paraliza y la atrapa del otro. ¿Ok? Porque huye hacia la dirección que él quiere. O sea, vamos a poner el ejemplo. Vamos a suponer que está un perro bravo parado allá. O así, con los dientes pelados, y lo está viendo usted como si fuera una chuleta. ¿Para dónde corre usted? ¿Hacia el perro o en contra del perro? ¿Verdad? Claro. El enemigo sabe eso. El enemigo sabe que te va a hacer y tú vas a correr para allá. ¿Y dónde crees tú que te va a atajar? De aquel lado. Ese va a correr para allá. Por eso es que usted cuando ve documentales de animales y este tipo de cosas, usted te da cuenta que cuando la gacela es muy ágil, ¿qué hace? Le cambia la línea de carrera. Y se queda el león o el tigre, se quedan así yendo para el cielo, con hambre. Flaco. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué sucede? Si llega el zarandeo a tu vida y te sientes herido, eres como quizás esa gacela o ese animal herido
que el león rugiente quiere comerse. Entonces tú empiezas con el tema de por qué Dios, de que Señor, por qué dejaste que esto pasara y todo lo demás. Y está el león rugiente atento para ver para dónde es que vas a correr, porque quiere capturarte. ¿Me entienden? Entonces, vemos que realmente eso se convierte en una lucha en nuestras vidas. En que, a pesar de que muchas veces haya situaciones donde nos sintamos zarandeados, donde sienten que se me acabó la vida, es que eso lo vemos en cualquier ámbito y en cualquier nivel. Porque tú lo puedes ver, no sé, los niños en el colegio, entonces, papá, que saqué 17, no saqué 20, entonces están en un drama y se les acabó la vida porque sacó 17. Aquí hay estudiantes así. Sí los hay, yo sé. Ay, saqué 17, no puede ser. Saqué 19,8 y se destruyen. Y entonces, por favor, pero ya va. ¿Me entiendes? Ese es un nivel quizás de siente que se terminó la vida. No estoy diciendo que esté mal querer la excelencia y querer tener la mayor nota. No, está bien. Lo que quiero decir es que si tú pusiste todo tu empeño, todo tu esfuerzo, todo lo que pudiste para alcanzarla y no pasó, bueno, da gracias igual. ¿Listo? Ahora, si fuiste vago y flojo, esa es otra historia, ¿no? Y tuviste en el examen de Señor Espíritu Santo, revélame la respuesta. No, eso no. Eso no va a pasar. Dios no trabaja así, ¿oyeron? Ahora, la cuestión está que vemos, punto número 1, busca separarte de Dios. Otra cosa que quiere el enemigo con el zarandeo es apagar nuestra luz. Dice la Biblia en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Se lo voy a leer en una versión que usted quizá entienda mejor. La TLA dice, para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿Qué busca el zarandeo? Que salga lo peor de ti. Eso es lo que quiere el enemigo. Que salga lo peor de ti. A ver, yo quiero saber cuántos aquí se molestan y se les ha salido una grosería. Con sinceridad. Y después dices, ay, perdón, Dios. Perdóname, Señor. Se te sale. Porque estás en la carne. Y entonces, claro, te va a decir, no, bueno, de lo que abunda el corazón a la boca. No, pero es que no se trata de que eso abunde allí, se trata de que estás en tu carne en ese momento. Te olvidaste del espíritu, quitaste esa conexión en ese momento. Miren, yo una vez estaba, cuando estábamos con la camioneta, y entonces estaba yo parado en una entrada de un estacionamiento, pero no me di cuenta que era la entrada de un estacionamiento. Resulta que llegó una señora que iba a entrar, y la señora se paró y me empezó a decir, pero yo me estaba montando en la camioneta para irme, ¿no? Y la señora se paró y se puso a decirme que, y tú no ves, y no sé cuánto, se puso a decirme cosas, ¿no? Entonces yo le dije, ¿y usted no ve que me estoy yendo? ¿Será que la no la deja? Y después me fui y dije, perdón, señor. ahí mismo, porque me molestó lo que me dijo la señora. ¿Usted no ve que yo me estoy montando en el carro? ¿Será que la no lo deja? Le dije vieja en pocas palabras. ¿Me entiende? Y la señora se quedó así. Claro, pero me fui en la carne. Nos pasa esas situaciones. Los zarandeos hacen que el enemigo quiere que salga lo peor de nosotros. Dios quiere quitar esa impureza. Los primeros que tenemos que aceptar que está esa impureza somos nosotros. Sí, tengo esta impureza aquí, Señor. Tengo esta cosita aquí que necesito que se vaya. Entonces, muchas veces es porque cuando recibimos ese zarandeo, sacamos a relucir lo malo. Por eso es que cuando Cristo dice que si te dan una mejilla, coloque la otra, ¿verdad? Que es la otra. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros debemos ser luz, hay actitudes que no debemos tener. Vamos a ver este ejemplo. ¿Qué pasa cuando usted está mucho tiempo en un cuarto oscuro, donde no hay nada de luz, y de repente sale ya un bombillo?
Se encandila. Ahora, cuando nosotros vemos que el zarandeo lo que busca es apagar nuestra luz, o sea, busca traer oscuridad a nuestra vida, ¿qué crees que es lo que más deberíamos hacer? Alumbrar. Alumbrar todo lo que podamos. Entender que Cristo dice que nosotros somos la luz del mundo. Que Él es quien nos da esa luz. El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es cuando te das cuenta que una persona, cuando tú eres luz y en la otra persona quizás haya oscuridad, eso que está allí, eso oscuro que está allí, entra en ansiedad y en angustia. Y quizás por eso viene el choque. A lo mejor tú no le caes bien y tú no sabes por qué, ¿verdad? Esa persona te responde feo, tú no entiendes, pero ya va, pero si yo ni siquiera sé cómo se llama. Sí les pasa, ¿verdad? Hay gente que te mira así, te mira feo, siempre en la mente es porque hay luz que molesta esa oscuridad. Entonces, por supuesto, el enemigo lo que quiere es apagar esa luz. Déjeme decirle, cuando usted o yo estábamos en el mundo, ¿verdad que la oscuridad no nos molestaba? Las cosas, para ti era normal. Si a ti te gustaba estar en borrachera, para ti era normal andar en borrachera. Ah, eso es chévere. Es más, dejaba todos los reales, es más, cobraba la quincena y todo te lo gastabas rumbeando. ¿O no? Y decía, ay, no tengo real. Y después pidiendo prestado para el mes para pagar el pasaje. Si tu vicio, no sé, era cigarrillo, entonces te gastabas toda la plata fumando. Si era andar peleando, era peleando. ¿Me entiendes? No te molestaba, para ti era normal. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, en el liceo, bachillerato, estaba en la época de las mafias y las bandas, de los muchachitos peleones que se la pasaban peleando, que si este colegio contra este colegio, esas cosas tontas de muchachos, ¿no? Todavía existe, sí, yo sé. Y entonces tú dices, lo normal era que tú te fueras a golpe con aquel. Y si no te das golpe, eras cobarde. Ay. Es más, yo recuerdo a un amigo que lo estaban esperando una banda en el colegio, pero eran como 20. Y él estaba solo así en el colegio esperando, asustado. No sé, yo creo que se iba a quedar vivir en el colegio, porque... ¿Me entienden? Sí se dan esas cosas. Pero ¿qué sucede? Dice, algo que vemos en Moisés, por ejemplo, es que después de estar una cantidad de días en la presencia del Señor, ¿qué le pasó? Su rostro alumbraba, su rostro brillaba. Dese cuenta, muchas veces cuando nuestra luz no está fuerte es porque nos falta tiempo en la presencia del Señor. Nos falta tiempo realmente en meternos con Él para que Él realmente, el zarandeo que está llegando a nuestra vida, Él purifique lo que tenga que purificar y salgamos limpiecitos. ¿Me entiendes? Es más, en Isaías 6 habla de un encuentro con Dios. Eso lo voy a hablar en otra prédica, pero para hablar un poquito, habla del encuentro con Dios, que Isaías dice que el querubín purificó sus labios. Dice, ay de mí, que soy de labios impuros. Y dice que el querubín le colocó un carbón encendido en su boca. ¿Por qué en la boca? Porque él confesó en ese momento, ay de mí, que soy de labios impuros. Menos mal que dijo de labios y no de mente, porque a lo mejor le queme el coco. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros realmente vamos a darnos cuenta en ese momento de zarandeo que el enemigo lo que está haciendo es tratar de que fallemos. De que nos sintamos que Dios nos abandonó, de que Dios me dejó, de que el zarandeo, de que por qué, o no. En medio de muchos procesos nos sentimos solos, pero la realidad es que Dios nunca se ha ido. Eso es una percepción de nuestra mente, de nuestra alma, que estamos solos. Porque si su espíritu realmente está conectado al espíritu de Dios, usted jamás va a estar apartado de él. Porque resulta que dice la palabra que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, si usted es un templo de Dios y el Espíritu Santo habita en usted, entonces ¿cómo Dios se aparta de usted? ¿Me entiende? Entonces muchas veces es una percepción que quiere hacer el enemigo que tú veas. Estás solo, ¿viste? ¿No le pasó a Jesús en el desierto? Claro que sí. Es más, el mismo el Señor, el único versículo en la cruz que le dice, Señor, ¿por qué me has abandonado?
A mí Sabactami, dice, ¿cierto? ¿Por qué me has abandonado? Eli, Eli. A ver, dice, otra cosa que nos damos cuenta es que cuando realmente viene ese zarandeo, empezamos a ver que a pesar de las circunstancias, Dios nos tiene rodeados. Dios nos cuida en medio de esa situación. Lo que pasa con el zarandeo es que muchas veces llega de la forma menos esperada. Vamos a poner ejemplos. Una persona que quizás físicamente se cuida, en su alimentación, hace ejercicio, no tiene excesos, quizás llega a través de una enfermedad. Puede llegar. Uno ora porque eso no pase, ¿verdad? Uno espera que eso no suceda. ¿Cómo va a ser que esa persona, si tanto que se cuidaba, y aquel que fuma, bebe, tal, tiene 100 años? ¿Eso no es? No es porque es mejor beber fumar. Es simplemente porque llegó en ese momento de zarandeo en su vida. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Tú tienes dos opciones en esa situación de enfermedad. Y Dios nos guarde a todos. Decidir si crees en que Dios te puede sanar. O decidir que la enfermedad es más grande que Dios. ¿Sí me entiendes? Porque además está comprobado por la ciencia que las personas que tienen fe en que pueden sanar, se sanan. Ellos lo toman desde un punto de vista científico. Pero si tú a eso le añades lo que dice la palabra y pones tu fe en el Señor, seguramente puedes sanar. Vas a sanar. Entonces, eso es un zarandeo para esa persona. No se lo esperaba. Por ejemplo, para un niño, como yo ponía de ejemplo hace rato, que muere alguno de sus padres o ambos padres, es algo inesperado para ese niño. ¿Quién se espera? ¿Qué niño se espera que su mamá muera o su papá muera a muy temprana edad? Nadie. Nadie se lo espera. Para un padre, que un hijo muera a una corta edad, es un zarandeo inesperado. Nadie se lo espera. Porque lo que es lo natural de la vida es que los hijos entierren a los padres. Eso es lo natural de la vida. Pero sí se dan situaciones donde quizás un hijo muere. Lo vivió Job, ¿verdad? Lo vivió David. Y te das cuenta que en esas situaciones, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a poner tu mirada? Realmente, porque tú puedes tratar de proteger todo lo que tú quieras. Pero realmente quien va a ser el soberano, quien tiene la última palabra, es Dios. Por eso es que cuando yo hablo, por ejemplo, de las situaciones de diagnósticos, de enfermedades, algo por el estilo, los médicos saben y estudian para eso. Dios les dio esa sabiduría, esa inteligencia y esa capacidad de poder aprender sobre la anatomía, ¿verdad? Para poder ayudarnos como seres humanos. Pero la realidad es que los médicos no tienen la última palabra. La tiene Dios. Y hay muchos testimonios de personas que han tenido enfermedades terminales, casi terminales, y Dios los levantó. Yo tengo un amigo profeta que él tenía un tumor en la cabeza y cuando lo iban a meter a la sala de cirugía, ya el tumor se había desaparecido. Cuando le hicieron los preoperatorios, tuvieron que hacerle otra vez los preoperatorios porque no estaba el tumor por ningún lado. Y tú dices, ay, ¿cómo te explicas tú eso? ¿Cómo el médico explica eso? Eso es un milagro porque no existe. Si tienes un tumor como el tamaño de una pelota de tenis en la cabeza, ¿verdad? Y de repente, bueno, vamos a operarlo, prepárenlo ahí para la operación y no sé qué. Cuando van a la operación dicen, pero aquí no hay tumor, ¿qué está el tumor? No, vamos a hacer los exámenes otra vez porque no está. Y no tenía nada. Entonces te das cuenta que Dios siempre tiene la última palabra. En todo, en todo. Es más, incluso si lo vemos desde el punto de vista fatal y tú entiendes que si tú estás en Cristo y mueres, partes con Dios, incluso la muerte llega a ser algo positivo. Quizás es doloroso y negativo para los que nos quedamos, pero para la persona que partió, ya está en paz con Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces tú dices, ajá.
Lo otro que busca el enemigo, quiero resumir para que lo tengamos claro. Lo primero que él busca es separarnos de Dios, apagar nuestra luz y agarrarte desprevenido. Es decir, que el zarandeo venga por donde tú menos esperas. ¿Ok? Y lo otro que busca es destruir el propósito en tu vida. Yo no sé si tú alguna vez te has preguntado eso. ¿Cuál es mi propósito? Hay una caricatura que se llama Cabeza o Corazón, que es un corto, que trata sobre un hombre que él está triste porque quiere ir a la playa y quiere estar tranquilo, quiere disfrutar su vida, pero entonces está encerrado trabajando todo el día en un computador dándole un botoncito. Pi, 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 pi. Y su cuerpo quiere ir a hacer cosas, comer cosas ricas. Entonces él siempre piensa lo peor, que si comía, no sé, panquecas, se iba a engordar y se iba a morir de obeso. Y entonces salía la imagen en la cabeza. Que si iba para la playa iba en un tiburón y se lo iba a comer. Que si dejaba el trabajo que iba a quedar pobre, entonces le iban a correr para la calle y se iba a morir de frío en invierno. Esos eran sus pensamientos. Pero en realidad lo que él aprendió en esa historia es que él podía tener un equilibrio entre trabajar y disfrutar la vida que Dios le dio, ¿no? Ahora, cuando nosotros entendemos y queremos buscar el propósito en la vida, Satanás va a tratar de que ese radar se vuelva loco. Sí. ¿Cuál es mi propósito? Hay gente que dice, bueno, mi propósito es, no sé, quiero tener hijos, quiero hacer familia. Otros te dicen, bueno, yo quiero ser empresario. Otros dicen, bueno, yo quiero ser bailarín. Yo quiero ser pastor, yo quiero ser adorador, ¿cierto? Cada quien Dios pone un propósito en la vida. Pero lo que busca Satanás es destruir el propósito que Dios te dio. Entonces, si nosotros en nuestro propósito somos amenaza para el reino de las tinieblas, ¿qué cree usted que va a hacer el enemigo? ¿Se va a quedar cruzado de brazos? Él va a tratar de que ese propósito no se cumpla. Él va a hacer todo lo posible para que eso no se dé. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que dice Romanos 8:28, un versículo que es muy conocido, dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir que cuando llega un propósito a tu vida, probablemente haya cosas que no sean tan gratas en un momento dado, pero tienes que entender que eso te va a llevar al propósito. El versículo en TLA dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Con su plan, no con mi plan, con su plan. Por lo tanto, tú dices, ay, no entiendo por qué esto. Pero eso te va a llevar a que tu carácter te lleve a cumplir ese propósito de Dios en tu vida. Entonces, claro, por supuesto que el enemigo va a hacerte creer todo lo contrario. Y si tú a eso lo alineas con los pensamientos de la carne, con tu alma, con lo que tú sientes, con el rechazo, ¿sabes? Con todas esas cosas, por supuesto que vas a sentir que tu propósito es otro. Y ya te fuiste del propósito de Dios. Eso es tan fácil como que hay gente que su anhelo, por ejemplo, es ministerio. Ejercer ministerio, es decir, ser pastor, ser apóstol, ser evangelista, el que sea, ser adorador. Pero muchas veces Dios no lo llamó a eso. Quizás Dios lo llamó a ser odontólogo, médico, empresario. ¿Sí me entienden? Todos en lo que Dios nos llame, por supuesto, tenemos que predicar y hablar de Dios. ¿Usted cree que Moisés sintió paz cuando lo llamó la salsa de dientes? ¿Usted cree que Moisés le dijo... cuando Dios le dijo, mira, anda a hablar con el faraón y dile que libera a mi pueblo? Entonces, ¿qué sucede? Hay cosas que no te van a hacer sentir paz, pero están dentro del propósito. Porque la cuestión es que la paz que nosotros debemos sentir, la paz sobrenatural, la paz que arropa todo, es una paz que te va a arropar aún en tormenta. Así como que cuando Cristo estaba acostado en la barca, durmiendo, y estaba la tormenta, ¡pum, pum! Y los apóstoles, ¡ay, Dios mío, nos hundimos, perecemos! Y Cristo durmiendo. ¿Sí me entiendes?
Esa paz es la que nosotros tenemos que anhelar. Vamos a poner, por ejemplo, en un matrimonio. En un matrimonio, cuando las cosas están mal, y no sé, muchas veces no se quieren ni hablar, aparentemente hay paz. Hay una paz que tiene aires de guerra. Entonces todos están tranquilos en la casa. No pasa nada. No se dicen nada. Pero basta que pase esto, para que tú veas cómo explota una bomba atómica. ¿Me entienden? Entonces, no está en nada, entonces la paz. ¿Sí me entienden? La paz que tenemos que buscar es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que tenemos que buscar. Entonces, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que realmente las cosas que el enemigo busca hacer en nuestras vidas, en las manos de Dios, obran para bien. Obran para que realmente podamos cumplir el propósito. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros vemos esto del zarandeo desde el punto de vista de qué es lo que quiere hacer Dios, cambia. ¿Cuál es el propósito de Dios? Primeramente, separar de nosotros lo vano. ¿Ok? O sea, ¿por qué? Porque Satanás busca transformarnos, pero para mal. Es decir, Satanás busca que tú te vuelvas vano, que tú te vuelvas vacío, que te vuelvas impuro. Dios va a buscar que tú te vuelvas puro, que saques lo vano de tu vida, las impurezas se vayan, ¿ok? A través del zarandeo. Entonces, ¿qué pasa? Te das cuenta que en Dios lo que vino a destruirte te hace fuerte. Por eso es que hay un dicho por ahí que dice que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿cierto? Ah, eso no me mató, me hizo más fuerte. Eso es como cuando uno va para el gimnasio hace piernas la primera vez. Ay, Dios mío, me voy a morir. No te estás muriendo, el cuerpo te está exigiendo. Ah, no te moriste. Ahora estás más fuerte. Físicamente hablando. Lo mismo pasa en el espíritu. Cuando llegan situaciones donde hay un dolor muy profundo, que porque las hay, muy profundo ese dolor, y Dios lo sana, tú sales flaquito o sales papeado. Papeado, así como la roca, como dicen mis hijos. Sí, fuerte en esa área. Si tú superaste una crisis matrimonial, cuando esa crisis se supera, créeme que el matrimonio está fuerte. Y para que venga cualquiera así a zarandeado a soplarlo, eso no es tan fácil. Si tu hijo fue restaurado y Dios lo rescató de las tinieblas, esa crisis que sufriste con tu hijo está firme. Tu hijo no vuelve para atrás. ¿Me entiendes? Entonces te das cuenta que esas situaciones te hacen más fuerte. Entonces el propósito de Dios allí es fortalecerte, separar de ti lo vano para que lo puro esté fuerte. Eso es como el músculo magro. No es lo mismo. O sea, hay una foto por ahí que tiene mucho tiempo en las redes, 1 kilo de grasa y 1 kilo de músculo. No es igual. El músculo es macizo, es fuerte. Usted ha visto los caballos. Los caballos tienen una pierna que es puro músculo. Puro músculo. La vaca no tanto. ¿Verdad que no? La vaca sí, cuando las pica, entonces se ve la grasa de la vaca. El caballo no, la carne es magra. Entonces te das cuenta que es importante que separemos de nosotros lo vano, que en medio del zarandeo, ok, Señor, ¿qué tengo que limpiar de mi vida? ¿Qué necesito dejar que tú sanes? Que tú limpies. ¿Ok? Entonces, lo que el enemigo usa y trajo para destruirte, Dios lo usa para empezar a formarte, para empezar a instruirte, a hacerte crecer, a hacerte levantar, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Ahí pasa algo, que también Santiago 4:7, que yo sé que lo han escuchado, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La única forma en medio del zarandeo que el enemigo cese el ataque y que tú y yo nos fortalezcamos es que resistamos. Que resistamos los ataques del enemigo. Eso hace que él se canse, que él se vaya. Porque vamos a suponer que él te ataca siempre por el temperamento. Entonces cada vez que viene una persona y te dice algo feo, tú le sales cura contesta. Ah, ¿qué tal? Entonces mientras tú cedas a eso, va a seguir pasando. Y cualquier persona que te diga algo te va a ofender. Así te digan, oye, qué bonita esa camisa. No, está sucia. Entonces, bueno, pero no sé, lo que sea. Lo que sea que te digan te va a molestar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú empiezas a trabajar en eso y dejas de responder muchas veces
en ese carácter, en el temperamento, en la carne, te das cuenta que ya nadie te dice cosas que te ofenden. ¡Qué raro! Cónchale, esto se acabó. Claro, porque dejó de afectarte, el enemigo dejó de buscarte por ahí. Vamos a llevarlo a otro ámbito. La finanza. Cuando nosotros estamos, ay, que no, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces, todo el tiempo, y el enemigo te tiene siempre por allí. Ay, es que señor, es que la escasez, es que la oruga, el saltón, el revoltón, que siempre me tiene la... Deja de pensar en eso y crees que Dios es tu proveedor. Y crees que Dios es quien te prospera, te multiplica y te bendice. Y se deja de pensar que el enemigo es el que se está comiendo tu finanza, porque tú siempre vas a pensar en eso. En vez de evaluar realmente cómo estás haciendo tus principios financieros, si estás gastando el dinero como es, si lo estás invirtiendo en lo que tienes que invertirlo, o lo estás malgastando. Entonces tú empiezas a darte cuenta, pues, porque el dinero no te alcanza. ¿Sí me entienden? Ah, no, y usted me dice, no, pastor, lo que pasa es que yo gano poquito. Perfecto. Pero la cuestión está que en Dios ese poquito puede ser mucho. Porque la cuestión está que yo le puedo hablar de la tinaja de la viuda del aceite. Esa mujer no tenía una tinaja con un poquito de aceite. ¿Y cuántas llenó? Muchas. Dice la Biblia allí con Eliseo que hasta le quedó para hacer negocio, para vender. Quiere decir que a partir de ese momento esa mujer empezó a hacer dinero vendiendo aceite. ¿Me entienden? Entonces, no se trata de la cantidad. Se trata de dónde ponemos nuestra mirada. Lo mismo pasa en otras circunstancias. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que resistir. Y una de las cosas, de los ataques más duros que recibimos es a nuestros pensamientos, a nuestras mentes. No vas a lograrlo, no vas a superarlo, tú no vas a mejorar, tú vas a quedarte ahí, tú no eres nadie, tú no sirves, ¿cierto? Y tú te agarras el pensamiento, y tú te lo agarras para ti, y tú te lo agarras este mío. Y el enemigo dice otra cosa, no, sí, y tal, y tú no puedes, tú eres bruto. Tú no tienes el talento, tú no tienes los dones. ¿Y quién dijo que a Dios le importa si tienes el talento o no tienes el talento? Si Dios es quien capacita, si Dios es quien da, si realmente Dios lo que está buscando es un corazón dispuesto. Hay mucha gente que tiene muchos talentos y muchos dones y muchos recursos, pero no tiene el corazón dispuesto para Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde realmente Dios interviene. ¿Ok? Entonces, en medio de esa circunstancia, el Señor purifica. Realmente te ves que Él separa del tilo vano y te purifica. Dice Malaquías 3:3, dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. La versión Tela dice, se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Eso está tremendo, ¿verdad? Esa traducción. Para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Quiere decir que mientras nosotros estemos en momento de zarandeo y no estamos siendo purificados, nuestro sacrificio no son sacrificios aceptables. Eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque resulta que tú y yo, quizás en un momento de zarandeo, lo que empieza a sacar es impureza. Por eso es que el sacrificio de Caín no fue aceptado. Porque lo que había en él era impureza. Lo que había en él era mala intención, envidia, ¿me entiendes? Eso es lo que había en él. Entonces, ¿quién más que Dios que conoce nuestros corazones? Porque nosotros podemos engañar a la gente, podemos engañar a los pastores, podemos engañar a las redes sociales completas, a quien te dé la gana, pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Es más, nos podemos engañar hasta nosotros mismos. Tú puedes creerte que estás papeado y te ves en el espejo y estás flaquito, pero no estoy fuerte. No estás fuerte, estás flaco, ¿me entiendes? O gordo, no sé, pero no estás fuerte. Tú puedes creer que tienes pelo y a lo mejor te en el espejo y estás calvo. Tengo pelo, mira qué melena, y haces así todo. ¿Me entiendes? No tienes pelo. ¿Sí me entiendes? Entonces, pero a Dios no lo vamos a engañar. A Dios no podemos engañarlo. Entonces, tenemos que buscar realmente que el platero, como es Dios allí, el platero es el que purifica la plata, el que refina la plata, nos refine, nos purifique, para que salir de ese zarandeo purificado, como buen grano. Porque además, ¿qué pasa con esto? Este tema del zarandeo, la idea es sacar el grano bueno, el grano que es bueno para hacer buena harina o incluso para sembrar. Entonces, si tú eres un buen grano, te vas a convertir en un buen fruto.
y vas a hacer buen fruto. Por último, y es una de las cosas que yo creo que nos ayuda a salir de las circunstancias en medio del zarandeo que podamos estar viviendo y se convierte en un punto de partida, es la intercesión de Jesús. Mire, nosotros como iglesia y como muchas iglesias intercedemos, ¿cierto? Intercedemos por otros, oramos por situaciones, una enfermedad de alguien, una situación, incluso de gente que ni conocemos. Miren, a veces pasan en el grupo de intercesión, por favor, oren por fulanito que tiene tal situación. Y oramos. Algunos responden, sí, amén, 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 y le respondemos y tal. Perfecto. Pero usted se imagina que sea Jesús mismo el que intercede por usted. Poderoso, ¿verdad? ¿Usted cree que de verdad esa oración no va a ser escuchada? ¿De verdad lo cree? Porque a lo mejor uno ora como intercesión y dice, bueno, Señor, hazlo, tú puedes. Y uno empieza, bueno, Señor, escúchalo. Dale, escucha la oración, Señor. Pero Jesús ora y habla, y esa oración va directo al oído de papá. Directo. La nuestra también. Ojo, no estoy quitando ni echando por tierra la nuestra. Nosotros tenemos esa bendición porque estamos en el tiempo de la gracia. ¿Ok? Pero lo que quiero que usted vea en esta versión, en esta que estamos hablando, en este tema de la prédica de hoy, es que él le dice a Pedro que dice, y el 32, pero yo he rogado por ti. Cristo estaba orando por él, por los discípulos. Y le dice, que tu fe no falte. Lo que va a orar Cristo por nosotros es que nuestra fe no falle. ¿Por qué? Porque Cristo sabe que van a venir circunstancias difíciles. ¿Quién mejor que él? Que sabía que lo iban a crucificar. Él sabía que iba a morir en la cruz. O sea, quiere decir que en vez de tú, o sea, vamos a llevar eso al criollo. Dios está diciendo, ahí Jesús le está diciendo, si me van a matar a mí y me van a crucificar a mí, que soy el Hijo de Dios, ¿qué crees que te van a hacer a ti? ¿Qué crees tú que te van a hacer? ¿Que te van a sobar? ¿Que te van a servir un platico de sopa? No. También te van a buscar crucificar. El enemigo, pues. Porque recuerden que ese tema de que en la crucifixión el enemigo pensaba que estaba ganando. ¿Ok? Ahora, y dice además que tu fe no falte, dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Quiere decir, cuando hubo la negación de Pedro, de Cristo, no, yo no lo conozco, yo no soy de ellos, yo no sé quién es él, que negó a Cristo, falló su fe. Falló su fe. Y cuando su fe volvió, afirmó a los demás. Porque resulta que cuando llegó en Pentecostés y el primero que predicó fue él y se convirtieron ¿cuántos? 3,000 de un solo guamazo. Entonces tú te das cuenta que no se trata muchas veces que tu fe quizás falle en un momento dado. Pero Cristo mismo intercedió por ti para que la recuperes. Y que realmente puedas darte cuenta que aunque quizás en este momento puedas estar viviendo un zarandeo en tu vida, porque el enemigo te está reclamando tu vida, ¿ok? Él está orando por ti y que va a hacer que vuelva esa fe. Esa oración de Cristo va a hacer que tu fe sea tan fuerte que vas a levantar a otros. Que vas a llevar de esa fe a otros. Y le vas a decir, dale que tú puedes. Yo estoy contigo, Dios está contigo, tú puedes. Y yo creo que muchas veces nosotros como personas necesitamos eso. Porque cuando estamos en ese momento, en ese zarandeo, en estos días yo estaba viendo con mis hijos las películas de Rocky. A nosotros nos gusta mucho Rocky. A mí me gusta mucho Rocky. Ahora mis hijos ven Rocky. Entonces, ¿qué sucede? Tú te das cuenta que a veces va Rocky, que se está cayendo, que no puede en la pelea, que no sé qué. ¿Cierto? Y al final siempre vence su convicción y su voluntad de seguir adelante. Eso es lo que vence. No que quizás es el mejor peleando, sino que realmente tiene un corazón. Entonces, nosotros, en medio del zarandeo, en medio de lo que nos sentimos que estamos derrotados y que no podemos estar zarandeados, pero no derrotados. ¿Me entienden?
El zarandeo nunca va a ser para derrotarnos, sino para sacar lo mejor de nosotros. Nosotros tenemos que realmente verlo porque contamos con la intercesión divina de Cristo en medio de todo esto. Amén. Entonces, si usted hoy se siente zarandeado, empiece a tomar las decisiones que son. Empiece a dejar de escuchar al enemigo. Empiece a dejar de hacerle caso a las cosas que el enemigo quiere que usted haga y empiece a prestar atención a Dios. Señor, ¿hacia dónde camino? Señor, ¿qué tengo que hacer? Si usted siente que le está doliendo y le dice, Señor, me duele. Amén. Amén. Bueno, pónganse de pie para que oremos. Y yo lo que anhelo es que si usted de verdad en este tiempo se ha sentido zarandeado, como que lo quieren tumbar de la mata, se fortalezca. Se fortalezca porque contamos con un Dios todopoderoso. Contamos con un Dios que es más grande que lo que sea. Que lo que sea. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias aún, Señor, en medio de las circunstancias, Señor. Aunque muchas veces nos podamos sentir zarandeados, no permite, Señor, que el enemigo se inmiscuya, Señor. Que seas tú, Padre Santo, sacando de nosotros toda impureza, purificando nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas, nuestros cuerpos, Señor. Que en el nombre poderoso de Jesús podamos siempre alumbrar con tanta fuerza, Señor, que no pueda haber oscuridad en ninguno de nosotros ni en nuestro entorno, Señor. Que toda persona que pueda vernos nos suceda así como con Moisés, Señor, que nuestros rostros resplandezcan de tu gloria, Señor. Te pedimos, Señor, que en el poderoso nombre de Jesús pueda ser tú, Padre, levantándonos, aunque muchas veces nos sintamos cansados, caídos, pero es porque tú estás sacando lo mejor de nosotros, Señor. Echamos fuera todo pensamiento contrario, Señor, de derrota, todo pensamiento que quiera hacernos sentir que no somos dignos, que somos menos, de rechazo, Señor. Lo echamos fuera en el poderoso nombre de Jesús. Trae a nosotros palabra de convicción. Háblanos, Señor, aún en sueños, en visiones. Muéstranos, Padre Santo, cuál es el propósito que tenemos que alcanzar cada uno de nosotros, Señor, en esta vida. Para que el zarandeo que llegue, Señor, podamos, Señor, caminarlo siempre, como dice Romanos 8:28, entendiendo que todo obra para bien, Padre. Guarda nuestras vidas en todo tiempo, guarda nuestras familias y que en el poderoso nombre de Jesús, si llega el día malo, Señor, nos fortalezcas en fe, nos dejes ese don de fe, Señor, para poder seguir avanzando y caminando, llevando de tu palabra y de tu amor a todo aquel. Bendecimos tu nombre, Rey. Te damos gloria y honra por este día, Señor. Bendice también, Padre Santo, las ofrendas, diezmos que haya traído cualquiera de mis hermanos, Señor. Cualquiera que quizás nos esté viendo, que seas tú bendiciendo sus vidas, multiplicando en su casa, en sus finanzas, bendiciendo sus empleos, sus empresas, sus emprendimientos. Que en el nombre poderoso de Jesús seas tú sobreabundando las alacenas, Señor. Que sobreabunde el mosto en sus vidas y que no haya nada, Padre Santo, ninguna oruga, ningún saltón, ningún revoltón que pueda comerse sus cosechas, Señor. Bendecimos, Padre Santo, tu vida, te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Bendice esta semana por completo, abre puertas, Señor, bendice todo lo que hagamos, que todo lugar que pisemos, Señor, ese lugar sea conquistado por tu presencia, Señor. Que nos des, Padre Santo, una semana bendecida en todo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.